que no hayan podido. Bien, lo que se planteó en el foro son actividades. Sí, a ver, en la primera clase hicimos un foro de presentación, eso era más para conocernos entre nosotros, y después sí, por ejemplo, un foro es una actividad. Cuando yo les decía que me comenten medidas neoliberales que puedan diferenciar en este país, y ustedes me fueron poniendo, algunos pusieron algunas medidas de la dictadura, otros de, bueno, el gobierno de Macri, otros de Menem. Esas son actividades. La idea no es que sea algo súper complejo y pregunta-respuesta minuciosa, pero sí ir trabajando los conceptos que vamos viendo en los textos para demostrar lectura y utilización de los conceptos, básicamente. Eh, Así que sí, un foro, en general los foros son actividades. Después eh, hicimos un multiple choice para el texto de la clase 3. No sé si lo llegaron a ver, muy pocos lo hicieron igual, pero bueno, está ahí la actividad para que ustedes después de leer puedan hacer ese cuestionario. No es un cuestionario que les va a poner una nota y que les va a subir o bajar la nota, sino que es para esto, justamente demostrar lectura y pasar al presente, básicamente. Eh, perfecto, perfecto, Edgar. ¿Los demás tienen alguna consulta sobre las modalidades o bueno, sobre los temas? Si quieren, ahora podemos hacer un repaso de la unidad 1. No tengan vergüenza, hablen si quieren, por más que por ahí no hayan llegado a leer todo, está bien, recién vamos arrancando. Ok. Bueno, si les parece, podemos hacer un repaso de la primera unidad y después si tienen alguna duda o algún comentario en particular, damos el espacio para eso. También sobre las modalidades, los parciales, etcétera. Em, bueno, como les decía, arrancamos en la primera clase haciendo un pantallazo general sobre la historia del siglo XX, más a nivel mundial, digamos. Arrancamos con esta historización de 3 etapas, donde que habla del autor. Digamos, el autor, este Chuck Churchill, retoma un texto de un historiador que se llama Eric Hobsbawm, que seguramente, si después leen algo de historia, lo van a ver un montón porque es muy conocido, y divide 3 etapas, más o menos del siglo XX. Siglo XX corto le llama. Primero llama algo que es la era de las catástrofes, que seguramente lo van a ver ahí, que es, bueno, según 2 guerras mundiales, hace referencia a la Revolución Rusa, sí, el fascismo, ¿no? El surgimiento de Hitler y la caída también. Y es ahí, en esa primera etapa, donde se consolida Estados Unidos como hegemonía económica, política, digamos, surge la hegemonía de Estados Unidos en esta época, que va desde 1914 hasta 1945 aproximadamente. Después, el autor nombra otra etapa que son los años dorados, que ahí es donde surge el llamado estado de bienestar, seguramente han escuchado hablar, esta idea de que el Estado, después de las 2 guerras y de, digamos, la crisis que surgió ahí, es ahí donde surge el rol del Estado como benefactor, ¿no? Como, a ver, alguien voy a entrar, bueno. El rol del Estado como benefactor, sí, como mediador entre la sociedad y la economía, es donde empieza a haber más gasto social, donde empiezan a haber mejores condiciones laborales, básicamente proteccionismo de cada Estado para mejorar su economía. Más o menos 1945, 1973, esa es la etapa. Y en lo que es América Latina, es el famoso momento del ICI, ¿no? De la sustitución de importaciones acá.
la industrialización, básicamente. Y todo esto te lleva a la tercera etapa, que es la era del declive, le llama el autor, que va de 1973 a 1991. Y es ahí donde surge que hay una crisis mundial, hay un estancamiento de las ganancias, digamos, en general, y es ahí donde surge el neoliberalismo, que es lo que nos va a interesar para las siguientes clases, ¿no? Como, bueno, se agotó el estado de bienestar, ya no es posible hacer este gasto social tan desmedido, lo que tenemos que empezar a hacer es ajustar. ¿Cómo se da ese ajuste? Bueno, ponen varias medidas, que son las que después vamos a ir viendo. Bajar los impuestos, flexibilización laboral, privatizaciones, bueno, un montón de cosas que después ustedes van a ir poniendo ejemplos para el caso argentino, ¿no? Porque ahí es cuando vamos a la segunda clase, ¿sí? O sea, toda esta primera clase es un poco una suerte de introducción y de contar el contexto mundial del surgimiento del neoliberalismo. La segunda clase van a ver, o si ya vieron, que es, bueno, un poco las características de esta nueva forma, de este neoliberalismo. ¿Se me escucha bien? Genial, ¿no? Porque me veo medio trabado y capaz no tenía buen internet. Bueno, las características estas que les estaba diciendo, ¿no? Esto de bajar los impuestos, flexibilización laboral, también este disciplinamiento a la clase obrera, ahí fue cuando hubo más represión, y si ven los años, también coinciden con los años de dictaduras, de gobiernos muy duros, generalmente en el mundo, acá en nuestro país coincide con la dictadura, por lo menos el comienzo de la difusión de estas ideas. Eh, entonces, básicamente, lo que nos va a llevar la clase 2 es la conclusión de, bueno, es el neoliberalismo lo que lleva y un montón de cosas, pero pensando en el neoliberalismo y todas sus consecuencias, a que haya más desigualdad en los países y sobre todo en países como Argentina, ¿no? Porque la idea de pensar el neoliberalismo no es aprender en abstracto qué significa, sino entender las consecuencias económicas y sociales que va a traer para pensar nuestro país. Van a ver que ahora parece muy abstracto y sobre todo cuando veamos sociología ahora en la segunda unidad, parece muy abstracto, pero después lo vamos a ir bajando, ¿sí? A Argentina, a la provincia de Buenos Aires, para pensar conceptos como, bueno, seguridad o, bueno, cómo es el engranaje social hoy en día y algunas conceptualizaciones e ideas que espero que les sirvan a ustedes después para trabajar en el territorio. La idea no es que sea todo tan abstracto, sino un poco de teoría va a haber y después ir bajándola a la realidad, porque si no, si se queda en lo abstracto, no, la idea es que sirva de algo. Entonces, la clase 2 es un poco eso, caracterizar lo que es el neoliberalismo, lo que fue y las consecuencias que trae y que trajo en Argentina. Y ahí es cuando viene la clase 3, que ya hablamos más de Argentina, de América Latina, eh, y, y bueno, y hablamos de un poco de esta sociedad que se fue creando, que tenía mucha desigualdad. Eh, y ahí un poco la autora, Maristela Svampa, nos va a hablar de, bueno, esta modernización que se da en el mundo, pero que es excluyente, ¿no? Que no llega a Argentina, que no llega a todos, que empieza a haber cada vez más desigualdad. Y esto tiene que ver con la flexibilización laboral, con la quita de derechos a los trabajadores, ¿sí? Y digamos, cuando las personas están disconformes socialmente, es cuando se generan, ¿no?, situaciones por ahí de violencia social, empiezan a darse patrones delictivos, etcétera. Eso también después lo vamos a ir viendo, pero digamos, si fuera un país, un mundo más igualitario, sería diferente el comportamiento social en tanto al delito y a la violencia en general. Eh, y bueno, después tenemos la clase 4, que ahí vamos bueno, ya lo vimos, pensar en, bueno, los nuevos movimientos sociales que se fueron dando en Argentina. Todo esto sí para ir cada vez más
específicos a nuestro país. Y ahí nos vamos a centrar un poco más en lo que fue el 2001, ¿sí? Ya vamos a venir un poquito más cerca en el tiempo. Nuevos movimientos sociales como piqueteros, de fábricas tomadas, eh, no sé, movimientos estudiantiles, asambleas barriales, los movimientos de derechos humanos. Si bien ahora lo vamos a ver más adelante en profundidad en otras unidades, la idea es entender esta nueva configuración social que se da después de estas crisis tan grandes que tuvo la Argentina, digamos, en la historia reciente. Como verán, es un pantallazo muy general para empezar a pensar cómo es, digamos, que terminamos como terminamos, o empezar a pensar, bueno, a analizar por qué es la situación, digamos, por qué la situación económica del país es así, por qué la situación social del país es así, y pensarlo en términos, esto de, bueno, un recorrido histórico, gobiernos, medidas, neoliberalismo, y, digamos, enmarcarlo mundialmente. Como verán, tampoco es algo muy, ni muy raro ni muy difícil, es simplemente quizás leer esos textos, empezar a poder conceptualizar, utilizar algunos conceptos o tener frescas las medidas, quizás sean cosas que muchos de ustedes ya saben, o la mayoría ya saben. Así que la idea es poder hacer las actividades que se proponen y leer los textos a la medida que puedan. También hay, no sé si ven que yo subo reseñas igualmente que son bastante, o sea, resumen bastante los textos, aunque obviamente no reemplaza la lectura de los textos, pero sí pueden ir leyendo por lo menos las reseñas. Si no pueden leer en una clase un texto, después lo leen en otro momento. Y bueno, lo de las actividades, que sepan que por lo menos una por unidad deberían hacer. Así yo les paso al presente. No sé si tienen alguna duda. Entiendo que quizás no es la unidad más compleja, es la primera, recién van entrando, pero bueno, quizás tienen alguna duda o de conceptos o de alguna otra duda más administrativa, digamos. Mm. También en la clase 3 les compartí un video que está bueno para, que hablen del neoliberalismo y tal vez es un poco más fluido. A ver. Tal vez un poco más fluido también ver un video, si no sé, les aburre leer o leen una parte, después miran el video. Como les decía, también son temas, eh, digamos, a los que ustedes tienen acceso, entonces tal vez muchas de las cosas ya las sepan o las tengan frescas. Los parciales, sí, la pregunta de todos. A ver, vamos a tener dos parciales, uno va a ser antes de las vacaciones de invierno y otro a fin de año. Em, la idea sería, hay dos opciones. Una es hacer como si fuera un estudio de caso, o sea, darles un tema o un problema y que ustedes lo tengan que analizar usando quizás los conceptos que vamos a ir trabajando. Tal vez ahora es muy pronto para darles un ejemplo porque estamos dando cosas históricas más de contexto. Y la otra opción es que sean preguntas y ustedes respondan, digamos, preguntas más conceptuales o teóricas. A mí personalmente me gusta más la modalidad de que ustedes escriban utilizando los conceptos que vamos a ir trabajando. Pero bueno, va a ser, como es todo virtual, obviamente van a tener un tiempo para hacerlo y van a poder usar los textos y las reseñas y todo. Seguramente les dé una semana,
lo publiquen, ponele, lo publico hoy y el martes que viene, hasta el martes que viene lo pueden entregar. No sé cómo se vienen manejando con otros parciales. ¿Me escucha? Sí, Hola, buenas tardes. hola, buenas tardes, te escucho. Sargento Duarte Lené, sí, perdón, no me podía comunicar, no me podía conectar. No te das problema. Lo Te estoy escuché lo grabando, último, lo estoy grabando, te así que escuché, después, ok, te escuché lo último de cómo nos venimos manejando. Sí, nos vienen mandando, hasta ahora tuvimos 2 o 3 trabajos y que sí, nos dan con fecha. claro, Así, más o menos como lo dijiste vos recién. perfecto. Sí, va a La- ser así, Sin querer, me perdí 20 minutos. no pasa nada. Te cuento, te resumo. Lo que estuve hablando, hice un breve recorrido sobre lo que venimos dando, sobre la unidad, sí, muy general, que ahora después lo subo y si querés lo podés mirar, porque así no me Genial. repito. Igual nada nuevo, todo lo que veníamos dando, y les consultaba a ver si tienen alguna duda sobre algún tema o sobre alguna modalidad, y les comentaba sobre las actividades que, que deberían hacer por lo menos una por unidad. Vio que yo voy subiendo por ahí foros o algún cuestionario. Está buenísimo. Sí, la idea es que hagan alguno, porque es la forma, digamos, de yo pasarles el presente y poder que ustedes completen su regularidad en la materia. Está bueno. Buenísimo. Bien. Y bueno, no sé si tenés alguna duda sobre... No, más que nada los 20 minutos que me estuve tratando de conectar y no me agarraba el parlante lo primero, entonces reinicié todo y ahora me puede conectar. Perdón, Ay, sí, la milagro. virtualidad, la virtualidad. Pero bueno, yo previendo eso, las grabo las clases por las dudas, después las subo, así por ahí alguno que no se pudo conectar o que tuvo algún problema y tiene la misma duda que alguno, la Ah, puede... genio. O sea que después todo esto lo subís. Sí, sí, nos vas a ver hablar. Genial. Perfecto. Muchísimas gracias, Milagro, te agradezco. No, por favor. Todavía virtualidad. Claro. Bueno, sí, sería así, o sea, van a tener tiempo, no se preocupen, tampoco va a ser algo súper complicado, va a ser de lo que venimos dando. Por eso también recomiendo que hagan alguna de las actividades porque así van practicando la utilización de los conceptos y yo también puedo ir viendo si, bueno, si se va entendiendo o no se va entendiendo. Ya sé que ahora quizás no, digamos, es algo histórico y muchas cosas que ustedes vivieron y que todos vivimos y sabemos más o menos, pero bueno, después se va a ir complejizando con los por ahí conceptos sociológicos y ahí quizás está bueno ir leyendo, si una clase no leen no pasa nada, pero ir leyendo para, por cualquier duda que tengan, para que el parcial no los agarre, digamos, desprevenidos. Pero van a tener tiempo. Y bueno, no sé si les sirve las reseñas y ir leyendo ustedes solos, si les sirven más los videos, también les quería preguntar eso. Si se va entendiendo los textos. Capaz, algunos textos tienen cierta complejidad. Ok. Que, en mi opinión, ¿no? Me parece que texto es mejor que videos. Ok. No sé si Roberto estás hablando para acá, pero no se te escucha. Estás en mute. Hola, ¿me Hola. escuchan ahora? Sí, ahí sí. Este, no, decía que a alguno le, le entra más el video que el texto, ¿viste? O sea, Claro. Sí, obvio, obvio. yo creo que todos los materiales también.
mientras sean distintos, mejor. Perfecto. Bueno, vamos a ir mechando. Yo puse algún video, por eso les preguntaba a ver si les había servido. Después armo las reseñas, que son un poco más, bueno, al texto. Así que la idea es ir poniendo un poco y un poco. Ahora de sociología capaz voy a utilizar más el recurso del video, porque tal vez son cosas que necesitan como... Perdón, estaba ahí leyendo. Claro. Sí, sí, perfecto. Bueno, lo voy a tener más en cuenta y voy a ponerles un poco más de videos, porque sí, entiendo que capaz facilita un poco la lectura después y después ya van al texto con una idea. Y también recomiendo que si tienen la reseña, lean primero la reseña y después el texto, porque también, digamos, va en ese orden de un poco presentarles el autor, el contexto y después tal vez el texto les resulte un poco más amigable. Pero bueno, igual voy a intentar encontrar textos cortitos y que resuman bastante, pero bueno, Sí, lo que tiene el texto por ahí, a veces no hay tiempo para leerlo, claro, pero bueno, por ahí, qué sé yo, algunos se hace algún mapa conceptual y lo compartimos, puede ser también. claro, sí, perfecto. Y en eso también apóyense en las reseñas que subo que hablan un poco de eso también. Pero sí, está perfecto. Lo voy a tener en cuenta. Tomo nota. El tema todo, hasta fin de año, todo va a ser con el mismo tema, o sea, de lo que estamos No, hablando. no. Si ustedes ven en la solapa del campus, que se llama General, me parece, déjame ver. Sí, en la solapa del campus que se llama General de la clase, van a ver, de la materia, digamos, van a ver que abajo de todo dice contenidos temáticos por unidad y van a ver las 6 unidades ahí y están los temas. Ahora estamos viendo neoliberalismo, dimos un poco de una introducción al siglo XX más general, y ahora en la unidad 2 vamos a meternos en conceptos de sociología. ¿Sí? Vamos a hablar sobre el concepto de poder, de autoridad, de respeto, de conflicto, legitimidad, vamos a hablar un poco de la pobreza. Van a ver que es como, no sé, muchos conceptos que la idea después es ir dándole forma y empezar a pensar, bueno, la seguridad, el rol de la seguridad y cómo se construye el concepto de seguridad eh, y a qué hace referencia en la provincia de Buenos Aires. Después vamos a ir más a la provincia de Buenos Aires. Pero la idea de la materia básicamente es que ustedes tengan un pantallazo de cómo afecta el comportamiento social, la historia y la sociología, que sería eso, a, no sé, a la inseguridad, ¿sí? Al rol de la policía y cómo lo ven las personas, etcétera. La idea es que a ustedes les sirva para después reflexionar sobre, digamos, su trabajo y sobre el comportamiento de la gente también. No sé si se entiende un poco a qué va la materia. Después, si leen las unidades, se van a dar cuenta, ¿no? Como hablamos de los vínculos sociales, Sí, hay, comunitarios. Claro, en sí termina como resumiendo al comportamiento social, como lo vemos hoy en día. claro, es básicamente eso. Obviamente que tiene un sesgo y una idea de relacionarlo con esto, con la seguridad, la inseguridad, la exclusión, y poder verlo por ese lado que quizás es el lado donde, en el terreno donde estamos nosotros, ¿no? Y la idea es que les sirva a ustedes después en general, en esta carrera y en cualquiera que hagan. Es un poco general. Claro, la sociedad en la que interactuamos. Exactamente. Así que bueno, la idea es tener estos encuentros. Nosotros propusimos uno por unidad, por un tema de tiempos, que sé que se complica por ahí tener todas las semanas encuentros sincrónicos. En el caso de que ustedes lo necesiten o digan, bueno, me sirve mucho más, el tema es ponernos de acuerdo en el horario que quizás es más complejo.
Pero la idea es tener uno por unidad, quizás así al final de la unidad, para poder evacuar dudas. Si bien en esta unidad tal vez no haya tantas dudas, después en las que siguen probablemente las haya. Así que la idea es que nos reunamos, no sé si todos los meses, yo creería que sí, todos los meses, al menos todas las unidades. Eso después lo podemos ir charlando. No sé a ustedes qué les parece esta modalidad. Profe, ¿me escucha ahí? Sí, No, le decía que particularmente a mí me gusta porque podemos repasar. No solamente estudiarlo nosotros a nuestra manera, sino ver su punto de vista. Y ahí por ahí nos aclara varias dudas. perfecto. Después, con respecto a si texto o video, a mí se me hace más sencillo lo que es texto, porque lo puedo ir resumiendo en cualquier lugar. Me pasa que por ahí, si yo estoy trabajando, no puedo estar mirando un video, tengo que estar aislándome, buscándome una oficina, un lugar tranquilo donde puedo escuchar el audio, mirarlo y por ahí si dura unos minutos, a veces no cuento con esos minutos en el trabajo. Mientras que por ahí en texto sí lo puedo resumir, lo dejo a un lado, lo sigo resumiendo un rato, mientras que resumo lo voy repasando, me interiorizo en lo que dice el texto. Dale, Las dos cosas son, en conjunto van bien, pero a mí particularmente me pasa que el video no tengo el tiempo a veces para verlo. claro, perfecto. Bueno, con respecto a lo que decís, Matías, bien, los textos nosotros los vamos a subir igual porque es donde se va a sustentar, digamos, las clases, pero voy a subir materiales complementarios, videos explicativos, además de la reseña, como para que haya variedad de recursos y al que le sirva más una cosa a la otra. Obviamente el texto, nada va a reemplazar el texto, pero bueno, quizás pueden leer alguna parte que les parezca más importante o que yo marque como más importante, después mirar un video y eso lo pueden ir manejando ustedes, obviamente. Y después sí recalco lo de las actividades, porque es importante para después nosotros evaluar. Sobre todo la asistencia en esta modalidad que es virtual y asincrónica y si no se complica saber si ustedes lo están siguiendo o no lo están siguiendo. Como les digo, tampoco van a ser muy complejas las actividades, por ahí es participar en un foro, pero sí para ver la participación. Y yo creo que es lo mismo, o sea, algunos van a poder y otros no. Claro, sí, sí, obvio. Por eso decimos, al principio habíamos pensado que hagan todas las actividades, poner actividades todas las clases. Después nos dimos cuenta que eso era un poco viable. Así que por lo menos una actividad por unidad va a estar bien para nosotros tener una idea de que siguen. También por ahí hay muchos que dejan la materia y también es difícil darse cuenta. Así que estos encuentros serían un poco para eso. No sé si tienen alguna otra duda, algún comentario, sugerencia. Bueno, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, yo les había escrito que si se cortaba, que entremos al mismo link, porque viste que da 40 minutos Zoom, pero bueno, parece que estamos bien, ¿no? Cualquier cosa igual me pueden escribir a mí, yo dejé mi mail y también está la mensajería misma del campus, así que cualquier cosa igual estamos en contacto. ¿Les parece? Sí, sí. Dale, yo igual voy a subir esta clase para los que no estuvieron, ahí para Duarte también que se había perdido un poco el repaso y cualquier cosa nos vamos escribiendo. Y avísenle a sus compañeros que queda la clase y que al final de la próxima unidad, si no es necesario antes, armamos otra reunión. Bueno, Ok, buenísimo. genial.